Últimamente, los días en casa se sentían más largos. Mucho más largos. María no podía evitar notar que algo había cambiado entre ellos. Claro, después de 10 años de matrimonio, nadie espera que todo siga siendo como el primer mes. Pero lo que estaba pasando con Carlos era otra cosa. Las charlas triviales sobre el trabajo, los amigos, o incluso sobre el perro ya no ocurrían. Silencio, como el de esas películas de suspenso, pero sin la parte emocionante. ¿Otra vez tarde?, preguntaba ella, casi mecánicamente, cuando él cruzaba la puerta. Era una frase repetida, casi como un saludo, pero siempre con la misma respuesta. Reunión interminable, decía él, con esa mirada perdida que no llegaba a ninguna parte. Ah, las famosas reuniones. María se preguntaba si esas reuniones incluían martinis y luces tenues, porque Carlos parecía cada vez más cansado y menos interesado en el mundo que existía fuera de la oficina. Al principio, intentó no darle demasiada importancia. Es el trabajo, pensaba, tratando de convencerse a sí misma mientras cenaba sola por tercera vez en la semana. El estrés, las responsabilidades, la crisis económica, cualquier excusa es válida. Pero cuando empezó a notar que las noches de Netflix se convirtieron en noches de Carlos dormido en el sofá, con el teléfono en la mano, la duda empezó a crecer. ¿Cómo era posible que alguien se quedara dormido tan rápido después de una reunión? Y lo peor, ni siquiera había rastro de ese ronquido escandaloso que antes la volvía loca. Una noche, se animó a preguntarle: ¿te pasa algo? Últimamente estás como en otro planeta. Ella trataba de sonar casual, pero la incomodidad se le escapaba en cada palabra. Carlos, sin levantar la vista del televisor, respondió: nah, todo bien. Solo cansado. Cansado, claro. Eso lo explicaba todo. Porque todos sabemos que la mejor cura para el cansancio es ignorar a tu esposa, llegar tarde y dormir como un tronco. A veces, en medio de su soledad, María recordaba cómo solían ser las cosas entre ellos. Esas noches en las que la cocina se llenaba de risas mientras preparaban la cena juntos, o cuando salían a caminar sin rumbo, hablando de todo y de nada. Ahora, caminar juntos parecía una misión imposible. Carlos llegaba, se dejaba caer en el sofá, y ella se dejaba caer en la duda. Las amigas le decían que era normal. Los hombres son así, le repetían una y otra vez. Les da como una pereza de la vida, pero después se les pasa. María no estaba segura de cuánto más podía aguantar esa pereza. Y lo peor es que, cada vez que intentaba hablar del tema, Carlos tenía esa habilidad de desviar la conversación con algún comentario sarcástico. Así que ahora soy el marido aburrido, ¿eh?, le dijo una noche cuando ella intentó sacar el tema. No, no eres aburrido, solo parece que te abdujeron los extraterrestres, pensó, aunque claro, no lo dijo en voz alta. La verdad era que, detrás de todo ese sarcasmo y las bromas forzadas, María empezaba a sentir que algo realmente se estaba desmoronando. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. ¿Era culpa del trabajo? ¿De la rutina? O tal vez simplemente era una de esas cosas que pasan cuando la vida te empuja sin que te des cuenta hacia caminos que no elegiste conscientemente. El caso es que Carlos ya no estaba allí, o al menos no del todo. Y eso dolía más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. La duda siempre había sido una visitante indeseada en la mente de María, pero últimamente parecía haberse mudado a vivir allí. Cada pequeño detalle se convertía en una pista, cada mirada de Carlos al teléfono o ese «tengo que quedarme un poco más en la oficina» eran señales de alerta que resonaban en su cabeza como una sirena de ambulancia. Pero María, en lugar de confrontarlo de inmediato, decidió hacer lo que cualquier persona razonable haría: ignorarlo, por ahora. «Es solo trabajo, ¿no?», se repetía a sí misma mientras limpiaba la cocina por tercera vez esa noche. Había algo en limpiar que, por un momento, hacía que las dudas desaparecieran. Pero luego volvía el silencio. Ese silencio incómodo que se instalaba entre ellos cuando Carlos llegaba a casa tarde y cansado, demasiado cansado para hablar, para reír o incluso para preguntarle cómo había sido su día. «Ah, sí, el trabajo», pensaba María, pero en su interior la duda se hacía más fuerte, más ruidosa. Una noche, mientras él dormía profundamente, María se quedó mirando el techo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que hablaron de algo que no fuera la lista del supermercado. Pero nada le venía a la mente. Quizás se le olvidó cómo tener una conversación, pensó con sarcasmo.
Seguro que es una nueva habilidad que aprendió en el trabajo. Después de todo, Carlos ahora parecía tener muchas reuniones que, casualmente, terminaban después de las 10 de la noche. Las cosas empezaron a empeorar cuando María notó que Carlos guardaba su teléfono con más cuidado. Antes, lo dejaba por ahí, sin darle mucha importancia. Ahora, parecía que el aparato se había convertido en una extensión de su mano. Si tanto lo quieres, ¿por qué no duermes con él?, le murmuraba María en su mente, mientras lo observaba revisar mensajes a medianoche. Ella sabía que algo no estaba bien, ¿pero qué? Esa era la gran incógnita. Tal vez se volvió adicto al Candy Crush, se decía, tratando de suavizar su creciente ansiedad. Un día, no pudo más. «Carlos, ¿te pasa algo?», le preguntó mientras él se preparaba para salir al trabajo. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Carlos se detuvo un segundo, pero no lo suficiente como para mirarla a los ojos. «¿Qué?» «No, nada, solo que tengo mucho trabajo». «Ya sabes cómo es», respondió rápidamente, dándole un beso fugaz en la mejilla. Y allí estaba, la excusa del siglo: el trabajo. Parecía ser la respuesta mágica a todo. «El trabajo», repetía él, y María empezaba a preguntarse si el trabajo de Carlos era en una oficina o en una novela de telenovela con más drama que acción. Los días siguientes no fueron mejores. «No soy tonta», pensaba María cada vez que él llegaba tarde, evitando su mirada. Pero tampoco tenía pruebas. Y eso la frustraba. Se sentía atrapada en un limbo entre la duda y la certeza, sin saber si debía reírse de lo absurdo o llorar por lo obvio. Y para colmo, la respuesta de Carlos siempre era la misma: «Solo estoy cansado». «Vaya, qué cansancio más raro», pensaba ella. «Debe ser el tipo de cansancio que te impide hablar con tu esposa, pero no te impide revisar el teléfono a cada rato». Finalmente, una tarde, decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba justo delante de sus ojos. Así que, con la sutileza que solo las mujeres que han sido esposas durante 10 años pueden tener, se acercó a Carlos mientras él se cambiaba después del trabajo. «Cariño, ¿qué haría si descubriera que me están enviando mensajes coquetos del trabajo?», le soltó de golpe, con una sonrisa sarcástica en los labios. Carlos, sorprendido, la miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué? ¿Mensajes coquetos?». «¿Tú?», respondió, nervioso. «No, claro que no, solo es una pregunta hipotética», replicó María, disfrutando un poco del pánico en sus ojos. Y en ese instante, supo que la duda ya no era solo una sospecha. Algo estaba ocurriendo, y ahora solo era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a la luz. El momento que María había estado temiendo finalmente llegó. Lo descubrió. No fue en una situación dramática como en las películas. No hubo un mensaje revelador que cayera del cielo, ni una llamada a medianoche. No. Fue algo mucho más ordinario. Un simple correo electrónico mal sincronizado. Estaba en la computadora de casa, buscando un documento, cuando la notificación apareció. El nombre de una tal Sofía brillaba en la esquina de la pantalla como si fuera un cartel de neón anunciando su peor pesadilla. Al principio, María pensó que era algún tema del trabajo, una cadena de correos sobre alguna reunión o proyecto. Pero el asunto del mensaje la dejó fría. «Te extraño. Nos vemos hoy». «Te extraño», repitió en su mente. ¿Desde cuándo los colegas de trabajo se extrañan? Claro, Carlos, siempre tan profesional. Con un movimiento casi involuntario, hizo clic para abrir el correo. Y allí estaba. No era un mensaje largo, ni siquiera particularmente detallado. Solo unas cuantas palabras que lo decían todo, una cita, un lugar y la confirmación de que su intuición no la había estado engañando. María sintió que el estómago se le caía al suelo, pero lo primero que le vino a la mente fue lo ridículo de la situación. «¿En serio?», pensó con sarcasmo. «Después de todos estos años, esto es lo mejor que puedes hacer, Carlos. Ni siquiera una excusa más creativa». Sin embargo, el dolor que sintió al leer aquellas palabras fue más profundo de lo que habría querido admitir. Por más que lo había sospechado, verlo allí, escrito, era como una bofetada inesperada. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, todo en ella ardía por dentro, pero María decidió que no lo confrontaría de inmediato. No aún. Quería escuchar la versión de él, ver hasta dónde llegaría con sus mentiras.
Mientras lo observaba entrar con esa misma cara de cansancio de siempre, no pudo evitar reírse internamente. Cansado, claro. Seguro que andar en dos vidas es agotador. ¿Cómo estuvo tu día, Carlos?, le preguntó con una voz tan dulce que hasta ella misma le resultaba extraña. Él la miró rápidamente, un poco sorprendido por la amabilidad repentina. Bien, lo de siempre, muchas reuniones, respondió sin detenerse a mirarla mucho tiempo. Ah, las reuniones, siempre las reuniones, pensó María, aguantando las ganas de estallar. Decidió continuar como si nada pasara, a ver hasta dónde llegaba la farsa. ¿Sabes? Hoy revisé unos correos y encontré uno que parecía importante. ¿Quién es Sofía?, soltó, casualmente, mientras ponía la mesa para la cena. Carlos, que estaba desabrochándose la corbata, se quedó quieto por un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente para que María notara el pánico que cruzó por su cara. Ah, Sofía, sí, es una colega del trabajo, claro. Nada importante, dijo con una sonrisa forzada que parecía más una mueca de dolor que una verdadera expresión de tranquilidad. María sintió una mezcla de furia y diversión al verlo tan nervioso. Claro, colega del trabajo. Porque todos sabemos que lo más normal entre colegas es extrañarse, ¿verdad?, pensó, pero en lugar de gritarlo, mantuvo la compostura. Solo asintió con una sonrisa sarcástica, esa sonrisa que usas cuando sabes que alguien te está mintiendo descaradamente pero decides jugar el juego un poco más. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a su lado, María no pudo evitar preguntarse cómo era posible que alguien pudiera ser tan cínico. Te extraño, repetía una y otra vez en su cabeza. Y la ironía de la situación era que, en algún punto, ella también lo extrañaba a él, al hombre que solía ser, al Carlos que no necesitaba mentir, ni tener citas secretas. Pero ese hombre ya no estaba. Lo que quedaba era una sombra, una versión barata del compañero que ella había elegido. María no podía evitar sentir que estaba viviendo en una especie de telenovela de mala calidad. La esposa engañada, el marido infiel, la amante del trabajo, todo tan cliché que hasta le daba rabia. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Qué hacer con esta información? ¿Confrontarlo directamente? ¿Hacer como si nada pasara y esperar que se canse de su colega Sofía? Ah, la bendita Sofía, pensaba cada vez que ese nombre le venía a la mente, como un fantasma que no la dejaba en paz. Tenía ganas de reírse y llorar al mismo tiempo, pero lo único que podía hacer en ese momento era mantenerse en silencio, observando a Carlos mientras él seguía con su farsa diaria. Después de varios días guardando el secreto, María decidió que era hora de hablar con alguien. No podía seguir sola con este peso en el pecho. Así que llamó a su mejor amiga, Claudia, una mujer que no tenía pelos en la lengua y que siempre sabía qué decir. Se encontraron en un café, y mientras esperaban el pedido, María soltó la bomba. Carlos me está engañando con una tipa del trabajo, dijo de golpe, sin rodeos. Claudia la miró sorprendida por un segundo y luego soltó una carcajada. ¡Ay, María! ¿En serio? Carlos. Siempre me pareció un poco aburrido para esas cosas, comentó con un tono que estaba entre la sorpresa y la burla. Pues parece que el aburrimiento se le fue de las manos, replicó María, cruzando los brazos y sintiendo una mezcla de humillación y rabia. ¿Cómo era posible que todos alrededor suyo creyeran que Carlos era incapaz de una aventura? Hasta Claudia, que siempre estaba lista para desconfiar de los hombres, había subestimado su capacidad para hacer estupideces. Claudia suspiró, tomando un sorbo de su café, y luego la miró directamente a los ojos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Confrontarlo? ¿Montar una escena dramática? ¿O mejor te unes al club de las mujeres que hacen como si no pasara nada?, preguntó con esa franqueza que siempre la había caracterizado. María se quedó en silencio un momento, dándole vueltas a la pregunta. La idea de una escena dramática la tentaba, claro. No había nada como la imagen de Carlos viendo cómo su perfecta esposa lo destrozaba con palabras bien elegidas. Pero, ¿eso realmente le haría sentir mejor? No sé, Claudia. Parte de mí quiere gritarle en la cara y otra parte quiere hacer las maletas y largarme, admitió, sintiendo el peso de sus propias palabras. Era la primera vez que se permitía pensar en la posibilidad de marcharse, de dejar atrás todo lo que habían construido juntos. Pero incluso en medio de esa rabia, de esa decepción, aún quedaba algo de amor por él. ¿Cómo podía ser?
¿Cómo se puede seguir amando a alguien que te ha traicionado? Claudia, siempre la práctica, levantó una ceja y la miró fijamente. Mira, el problema aquí no es si lo amas o no. El problema es que ahora tú sabes algo que antes no sabías. Y esa información cambia las reglas del juego. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesta a jugar bajo estas nuevas reglas? María sabía que su amiga tenía razón. Ya nada era igual. Sabía que Carlos la estaba engañando, y esa verdad lo cambiaba todo, aunque él no lo supiera todavía. La cuestión era, ¿quería seguir en un juego donde no todas las cartas estaban sobre la mesa? Esa noche, al llegar a casa, María se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado. Ya no era la misma mujer que lo miraba con dudas y temores. Ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y asco. ¿Cómo puede alguien mentir tan bien y luego dormir tan tranquilo?, se preguntaba mientras él cenaba frente a ella como si nada. Cada gesto de Carlos le parecía una actuación, cada palabra una farsa. Y lo peor de todo es que ella estaba siendo cómplice al seguir en silencio. Mientras lo observaba, María decidió que no iba a seguir callada mucho tiempo más. Pero tampoco iba a explotar. No. Si Carlos quería jugar a ser el marido perfecto mientras tenía una aventura, entonces ella jugaría a ser la esposa ideal, por un tiempo más. Al fin y al cabo, en las telenovelas, la venganza siempre llega en el momento perfecto. Y María estaba dispuesta a esperar por el suyo. Finalmente, María se armó de valor. Esa noche, mientras cenaban en silencio, como solía ser últimamente, decidió que era momento de romper la tranquilidad. Mientras cortaba un trozo de carne, lo miró fijamente y sin cambiar el tono de voz, le soltó la bomba. Carlos, ¿y qué tal está Sofía? Carlos, que justo se llevaba un trozo de comida a la boca, se quedó congelado en el acto. La pregunta lo tomó por sorpresa, como si alguien le hubiera echado un cubo de agua fría en plena cara. Parpadeó varias veces, buscando algo que decir. ¿Qué? ¿Quién es Sofía?, balbuceó, tratando de sonar despreocupado, pero la palidez de su rostro lo traicionaba. María no pudo evitar una sonrisa sarcástica. ¿En serio? ¿Vamos a hacer esto? Sabes perfectamente quién es. Esa compañera de trabajo a la que, por lo visto, extrañas bastante. ¿O me vas a decir que también te estás olvidando de los correos que te envías con ella? Carlos soltó el tenedor y se echó hacia atrás, visiblemente nervioso. María, no es lo que piensas, empezó a decir, pero ella lo interrumpió con una risa que llenó la habitación. Ah, claro, la clásica. No es lo que piensas. ¿Sabes? Siempre me pregunté si alguna vez ustedes, los hombres, tendrán algo más original que decir. Porque sinceramente, si estás buscando una excusa, esa está tan gastada que hasta el perro la conoce, respondió ella, mientras continuaba cortando la comida, completamente impasible. Carlos empezó a sudar. No esperaba ser confrontado de manera tan directa, y mucho menos con tanto sarcasmo. En su mente, todavía estaba buscando una salida, alguna forma de darle vuelta a la situación, pero María no le estaba dando espacio para moverse. Te lo voy a decir una vez, Carlos. Yo no soy estúpida. Sé lo que está pasando. La pregunta aquí no es si me vas a decir la verdad, porque ya la sé. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? El silencio en la sala se hizo denso. Carlos parecía un niño atrapado en una mentira, intentando encontrar alguna explicación que lo salvara, pero sabía que estaba contra las cuerdas. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Mira, María, sí, he estado viendo a Sofía. Pero no significa nada, te lo juro. Solo ha sido algo pasajero, confesó finalmente, con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero que María encontró irritantemente vacía. ¿Pasajero? Ah, qué alivio. Y yo pensando que estaba a punto de perder el amor de mi vida por algo serio, replicó ella, con una sonrisa sarcástica. Así que me estás diciendo que todo este desastre es por una simple distracción. Qué considerado de tu parte, Carlos. María sentía que las palabras de él, lejos de causarle más dolor, la estaban liberando. Cada mentira rota era una cadena menos que la ataba a esa farsa de matrimonio. Carlos, viendo que no iba a poder salir bien parado de esta conversación, trató de cambiar de estrategia. María, escúchame. Podemos superar esto. Yo te amo. Sabes que te amo.
Solo cometí un error. Podemos arreglarlo, dijo, con una desesperación creciente. Pero María, ya harta de escuchar excusas vacías, lo miró con una calma que él no entendía. Arreglarlo, repitió ella, levantando una ceja. Carlos, no soy un mueble roto que puedas pegar con pegamento. Y tú tampoco lo eres, aunque a veces actúes como si no tuvieras una sola pieza en su lugar. Se levantó de la mesa, dejándolo sentado allí, con su plato a medio terminar. Si de verdad quieres arreglar algo, empieza por ti mismo. Yo ya no pienso estar aquí recogiendo los pedazos de tus errores, dijo con firmeza, dejando que sus palabras lo golpearan como lo habían golpeado a ella las mentiras durante tanto tiempo. Esa noche, María durmió sola, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin el peso de la duda sobre sus hombros. El problema ya no era qué haría Carlos, sino lo que haría ella. Y esa decisión, ahora, solo le pertenecía a ella. La mañana después de la confrontación, Carlos intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Pero María, sentada en la mesa con su café, lo observaba como si estuviera viendo un documental sobre animales exóticos. Mira cómo se mueve, todo torpe, tratando de actuar normal, pensaba con una mezcla de fascinación y desdén. Carlos no dijo nada, solo cogió su maletín, murmuró un "nos vemos luego" que sonó más a una pregunta que a una afirmación, y salió rápidamente de la casa. Claro, nos vemos, ¿o no?, murmuró María mientras lo veía desaparecer por la puerta. Lo que Carlos no sabía es que esa mañana no sería como cualquier otra para María. Después de años de construir su vida alrededor de su matrimonio, de mantener todo en equilibrio, o al menos intentar hacerlo, María había decidido tomar el control de su propia historia. Ya no iba a ser la esposa que lo esperaba en casa, reprimiendo el dolor o la rabia. No, hoy era el día en que ella finalmente iba a pensar en sí misma. María cogió su teléfono y llamó a Claudia, su amiga leal y la única que podía hacerla reír en situaciones como esta. ¿Qué tal un desayuno en el café de siempre? Tengo cosas que contarte, dijo con una sonrisa en los labios, como si estuviera tramando una pequeña travesura. Claudia, siempre rápida para captar las señales, respondió, me suena a que hay novedades. Llego en 15 minutos. Cuando se encontraron, María no perdió tiempo en relatarle todo. Así que lo confesó. Carlos y su querida Sofía, la aventura pasajera que, según él, no significa nada, dijo con un sarcasmo tan afilado que Claudia casi escupió su café de la risa. ¿Pasajera? ¡Ay! Pero qué lindo. Qué considerado de su parte, casi te está haciendo un favor, replicó Claudia, imitando el tono condescendiente de Carlos. Exacto. Y aquí estoy, tan agradecida de que mi matrimonio haya sido reducido a una distracción temporal. ¿Quién necesita estabilidad emocional cuando puedes tener a un marido con crisis existenciales cada 2 por 3? María rodó los ojos, saboreando el sarcasmo como si fuera un dulce amargo. ¿Y ahora qué? Porque, sinceramente, si fuera yo, lo habría tirado por la ventana anoche, comentó Claudia, medio en broma, medio en serio. María suspiró, pero esta vez no había tristeza en sus palabras, solo determinación. No voy a correr a ningún lado, Claude. Si hay algo que he aprendido en todo esto es que no soy yo la que tiene que salir corriendo. Si Carlos quiere su libertad tanto, que la tenga, pero no bajo mis términos. Y mientras decía eso, sentía una extraña paz. No iba a ser ella quien se sacrificara, quien cargara con la culpa de intentar salvar algo que Carlos había destruido con sus propias manos. Más tarde, cuando Carlos volvió del trabajo, la tensión era palpable. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó María, con una sonrisa tan dulce que casi parecía sincera. Carlos, desconcertado por el cambio de tono, respondió con cautela, «Bien, ¿el tuyo?» «Oh, fantástico. Tomé un café con Claudia y discutimos sobre lo efímero que es todo. Ya sabes, cosas profundas», respondió María, disfrutando de la incomodidad evidente en el rostro de su esposo. Podía ver cómo la mente de Carlos trabajaba a toda velocidad, intentando descifrar si esa conversación era una trampa. Después de la cena, cuando finalmente Carlos intentó retomar la conversación seria de la noche anterior, María lo detuvo con un gesto de la mano. «No, Carlos. Ya no tienes que explicarte más. ¿Sabes por qué? Porque he decidido que voy a vivir mi vida. Si decides ser parte de ella, tendrá que ser en mis términos. Ya no me voy a sentar a esperar que te decidas.
Ya no soy esa mujer, dijo con una serenidad que sorprendió hasta a ella misma. Carlos la miró, desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que, pase lo que pase, yo voy a estar bien. Con o sin ti. Así de simple, replicó María, con una sonrisa tranquila. Esa noche, mientras Carlos se quedaba pensando en lo que había escuchado, María se sintió más libre que nunca. Las cadenas que la habían mantenido atada a un matrimonio que solo existía en apariencia finalmente se estaban rompiendo. No era una victoria amarga, sino una dulce sensación de control sobre su propio destino. Y eso, para ella, era lo más importante. María descubrió que a veces el mayor acto de amor propio es soltar aquello que nos está lastimando. En lugar de aferrarse a un matrimonio en crisis, decidió vivir para sí misma, recuperando el control de su vida y de su felicidad. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Lucharías por salvar lo que queda o seguirías adelante buscando tu propia paz? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué piensas sobre la historia de María y cómo enfrentarías una situación similar. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.